Mi novia y yo fuimos a las ruinas de Tikal, en Guatemala, para pasar la tarde y ver el atardecer entre los templos mayas. Todo parecía normal, pues ¿quién se imagina que algo saldría mal en una tarde de paseo? Había turistas, algunas luces iluminando los pasillos interiores y un ambiente tranquilo. Mientras caminábamos, encontramos un área restringida. Tenía una cinta de no entrar y les voy a ser sincero, nos vimos y le dije, imagínate tener todo ese lugar para nosotros solos. Mi novia se rió y entendió exactamente a qué me refería. Nadie nos vería allá adentro, le dije, con una sonrisa traviesa. Ella me dio un pequeño empujón con una sonrisa y comenzó a caminar hacia la entrada. No pasó mucho tiempo. Dentro de una de las estructuras escuchamos algo extraño. Una voz muy baja. Nos detuvimos inmediatamente. Pensamos que quizá algún turista se había perdido o se había caído. Pero la voz volvió a escucharse, esta vez más clara. El eco hacía imposible saber exactamente de dónde venía, pero parecía venir desde abajo. Yo dije, pero ¿cómo carajos? Si se supone que este lugar está restringido. Mi novia me dijo que mejor nos fuéramos, pero decidimos seguir el sonido. Bajamos por unos pasillos de piedra, húmedos y oscuros, iluminados apenas por las luces amarillas. Mientras más avanzábamos, se escuchaba más como ruido blanco. Llegamos a una especie de cámara subterránea. Parecía una antigua zona de rituales. Había cenizas en algunas piedras y un olor horrible, a humedad y a pelo quemado. Pero no había nadie. Mi novia empezó a asustarse y me dijo que saliéramos de ahí. Yo también tenía miedo, pero no quería verme cobarde, así que le dije que esperara y caminé un poco más adentro para revisar. Y entonces escuché pasos detrás de nosotros. Cuando volteé, había un hombre enorme parado en la entrada, gordo, sudando, con la ropa sucia y sosteniendo un palo de madera. Se quedó mirándonos fijamente, sonriendo. Le pregunté, ¿qué quieres? Y lentamente me respondió, solo quiero divertirme. Mi novia comenzó a llorar. El hombre empezó a avanzar hacia nosotros, arrastrando el palo por las piedras. Entonces vimos un pequeño espacio a un lado de él y salimos corriendo. El hombre intentó perseguirnos, pero apenas podía moverse rápido entre aquellos pasillos estrechos. Aún así, escuchábamos sus pasos detrás de nosotros. Corrimos hasta llegar a la entrada principal y salimos. Aún estaba de día por fuera y nos calmamos porque habían personas aún. Nos acercamos a la recepción y le contamos todo a los guardias. La policía revisó las ruinas completas. Justo cerraron el lugar y nos dijeron que nos fuéramos, que sea lo que sea, ellos se iban a encargar. Pero antes de que nos fuéramos, uno de los guardias nos dijo algo que me dejó pensando. Hace unos años, otras personas dijeron escuchar la misma voz y luego desapareció la mitad del grupo. Regresamos a casa y mi novia me dijo que quizás solo debimos respetar más el lugar porque quizá esa cosa no era una persona normal. Todavía no lo puedo explicar. Mi tía siempre fue una persona difícil, pero con mi mamá era diferente, era cruel. Desde que yo era niña, recuerdo cómo la humillaba por todo. Si la comida no estaba caliente, la tiraba al suelo. Si la ropa no le gustaba, la rompía frente a ella. Le decía que no servía para nada, que sin ella no era nadie. Incluso antes de enfermarse, ya la trataba como si fuera su sirvienta. Pero cuando enfermó, todo empeoró. Mi mamá la cuidaba día y noche, le daba de comer, la bañaba, la ayudaba a caminar. Y aún así mi tía la insultaba, le gritaba, le decía que lo hacía mal, que lo hacía lento, que no era suficiente. Había días en los que mi mamá terminaba llorando en silencio, pero al día siguiente volvía a cuidarla como si nada. Yo nunca entendí por qué, incluso vivía con nosotros, hasta que mi tía murió.
El día que murió, todo cambió. Mi casa se sentía diferente, tranquila, silenciosa. Mi mamá, por primera vez en años, podía sentarse, podía descansar, podía llegar del trabajo y no correr a atender a nadie. Yo la veía y parecía libre. Pasaron 3 meses y un día mi mamá decidió ir al cementerio a visitar la tumba de mi tía. Le llevó flores, se sentó y empezó a hablar sola, como si aún estuviera viva. Pero en ese momento, alguien le habló por detrás. Una voz que ella conocía demasiado bien. Era mi tía. Le dijo: ¿ya te olvidaste de mí? Mi mamá se quedó paralizada. No se atrevió a voltear, pero la voz siguió: si no vienes a atenderme, te voy a seguir haciendo la vida imposible, aunque esté muerta. Le empezó a decir que quería comida, que quería su ropa limpia, que fuera a la casa a lavar lo que había dejado, como si nada hubiera cambiado. Mi mamá regresó a casa y lo hizo. Preparó comida, lavó ropa, como si ella aún estuviera ahí. Desde ese día, una vez al mes va al cementerio. Le lleva comida, le lleva ropa limpia a su tumba y se queda hablando sola. Yo no entendía hasta que un día le pregunté: mamá, ¿por qué sigues haciendo eso si ella te hizo tanto daño? Y mi mamá me contó esta historia, que hasta hoy me da mucho miedo. Y me dijo: porque si no lo hago, no me va a dejar en paz, ni muerta. Y desde ese entonces, cada vez que la veo salir con esa bolsa, no sé si mi mamá está honrando a su hermana o si sigue siendo prisionera, incluso después de su muerte. Mi nombre es Rebeca y vivo en Cuba. Increíble. ¿Tú harías algo así por un ser querido, aunque te haya hecho daño? ¿Crees que realmente fue su hermana o algo no quiere dejarla vivir en paz? Los leo en los comentarios. Gracias, Rebeca, por compartirnos esta historia que me dejó sin palabras. Yo compraba paquetes no reclamados de Amazon para revender las cosas por Marketplace. Algunos paquetes llegaban sin etiqueta, otros eran devoluciones, productos perdidos o simplemente cajas que nunca pudieron entregarse. La mayoría de veces era un muy buen negocio y honestamente abrir cada caja era la parte más emocionante de mi trabajo. Ese día llegué a casa y el nuevo lote ya estaba en mi garaje. Puse música, preparé café y empecé a abrir cajas como siempre. Ropa, juguetes, electrónicos, cosas normales. Pero había una caja que me llamaba demasiado la atención. Estaba hasta abajo del pallet. Era una caja vieja, deteriorada y húmeda, pero extrañamente seguía completamente sellada y muy firme. La tomé entre mis manos y agité un poco para intentar adivinar qué había dentro, y no sonaba como nada normal. La abrí. Lo primero que vi fue una hoja doblada con instrucciones, pero no la leí. Y eso fue lo peor que pude hacer. Debajo había un muñeco vudú, pero no uno decorativo, era más bien un kit completo. Velas pequeñas, alfileres, hierbas secas, hilos negros, fotos quemadas y símbolos dibujados dentro de la caja. Sentí un escalofrío horrible, pero luego noté algo que me dejó tranquilo. Todo se veía completamente nuevo, como si jamás hubiera sido usado. Así que simplemente lo dejé a un lado y seguí trabajando. Terminé de abrir las cajas, saqué la basura y antes de dormir agarré nuevamente la caja del muñeco. No quise tocar nada, ni siquiera abrir las instrucciones. Simplemente la tiré al basurero de afuera. No es que no crea en esas cosas, solo prefería no meterme en cosas que no entendía. Esa noche me dormí tarde y como a las 3 de la mañana escuché que tocaron la puerta de mi casa. 3 golpes, lentos. Pensé que quizá alguien necesitaba ayuda, pero cuando miré por la ventana no había nadie.
La calle estaba completamente vacía. Y entonces escuché algo detrás de mí, como si alguien arrastrara algo lentamente dentro de mi casa. Volté de inmediato. Nada. Encendí todas las luces y revisé cada cuarto. No había nadie, pero cuando llegué al garaje de nuevo, sentí que el cuerpo se me congeló. La bolsa de basura estaba abierta en el suelo y la caja del muñeco ya no estaba. Pensé que quizá algún perro había roto la bolsa, hasta que vi algo que me hizo salir corriendo de la casa. Encima de mi mesa estaba el muñeco otra vez, pero ahora tenía uno de los alfileres clavado en la cabeza y las instrucciones abiertas, como si alguien las hubiera leído por mí. Dos amigas y yo decidimos ir a acampar cerca de Xochimilco, en México, no tan lejos de la famosa Isla de las Muñecas. Los habitantes del lugar cuentan que durante décadas han aparecido muñecas colgadas entre los árboles para ahuyentar espíritus y cosas extrañas del río. Nosotras pensábamos que solo eran historias para turistas. Preparamos agua, comida, maquillaje, golosinas, linternas y tomamos un camión hacia un área mucho más alejada del pueblo. Antes de llegar, compramos fruta con unas señoras del lugar y cuando les contamos que nos quedaríamos en una cabaña rodeada de bosque, sus expresiones cambiaron. Una de ellas nos dijo que toda esa zona tenía dueño y que no nos convenía quedarnos hasta tarde. Otra nos advirtió que no hablaban de un hombre cualquiera, sino de un dueño ancestral, un nahual. Incluso los niños se gritaban jugando: «¡Corre, o el nahual te va a llevar!». Nosotras nos reímos y seguimos caminando. La cabaña estaba completamente sola entre los árboles. Dejamos las mochilas, armamos una tienda afuera, hicimos fogata y empezamos a hablar de nuestras vidas mientras cenábamos. Todo se sentía completamente perfecto. Hasta que llegó la madrugada, nos acostamos a dormir y el bosque se había quedado demasiado silencioso. De repente, escuchamos algo afuera. Respiraba fuerte, como un toro enorme, y caminaba alrededor de la cabaña haciendo sonidos de pezuñas sobre la tierra. Pensamos que podía ser un animal, pero aquello se movía demasiado lento, como olfateando a la vez. Nos quedamos quietas hasta que después de varios minutos el sonido se fue alejando entre los árboles. Cuando ya no escuchamos nada, apagamos la fogata y entramos a la cabaña para estar más seguras por si regresaba. Y sí, regresó. Esta vez escuchamos cómo se acercaba directo a la puerta. Corrimos a escondernos dentro de un espacio parecido a un closet y nos tapamos la boca para no hacer ruido. Entonces, la puerta se abrió. Lentamente, esa cosa entró oliendo todo: las mochilas, la ropa, la comida. Caminaba en dos patas. No vimos bien su rostro, solo una silueta enorme y oscura, como un toro parado como humano. Entró a cada cuarto hasta detenerse frente al lugar donde estábamos escondidas. Yo sentí que me iba a desmayar cuando escuché cómo respiraba justo del otro lado de la puerta. Una de mis amigas empezó a llorar en silencio y la otra temblaba tanto que pensé que nos descubriría. Esa cosa permaneció ahí varios segundos y después se alejó lentamente. Creímos que había terminado, pero regresó otra vez más tarde y siguió rondando la cabaña hasta que casi amaneció. Las horas parecían eternas. Finalmente, escuchamos voces afuera y eran hombres caminando entre los árboles. Salimos despacio y vimos que eran trabajadores que iban hacia una finca. Les contamos todo y ellos se quedaron con nosotros hasta el amanecer. Al primer rayo del sol, regresamos a casa. Sinceramente, no sé qué haya sido eso y no quisimos faltarle al respeto, pero me alegro de haber sobrevivido para contarlo.
Me gustan mucho tus animaciones. Y gracias por leer mi historia. Es la primera y espero no sea la última. Me llamo José y esto me pasó cuando trabajaba en un Target a las afueras de la ciudad, en Pensilvania, para hacer esta historia más creepy. Era turno de noche, de esos donde casi no entra nadie y el silencio se siente raro, como si el lugar no estuviera vacío. Yo estaba acomodando mercancía en la sección de electrónicos cuando la vi. Al principio pensé que estaba confundido, pero no, era ella, mi ex. No la veía desde hace meses y lo nuestro no había terminado nada bien. Lo extraño es que no reaccionó como alguien normal. No me habló, no sonrió, solo estaba parada, mirándome desde el pasillo. Decidí acercarme y mientras caminaba sentí algo raro en el ambiente, como si la tienda estuviera más fría de lo normal. Cuando estuve frente a ella, le dije su nombre, pero no respondió, solo levantó la cabeza lentamente, y ahí fue cuando sentí un escalofrío. Sus ojos no se veían bien, no parpadeaba, no respiraba. Era como si algo más estuviera dentro de ella. Intenté tocarle el hombro, pero justo antes de hacerlo, ella susurró algo que no entendí. Una voz baja y distorsionada, que no era la suya. Me alejé y corrí hasta la sala de descanso. Cuando regresé con un compañero, ya no había nadie. Revisamos las cámaras y ahí fue cuando todo empeoró. Porque en las grabaciones yo estaba hablando solo. No había nadie frente a mí. Y lo peor es que cuando revisamos más de cerca, por un segundo, se ve una silueta detrás de mí. Pero no parecía la silueta de una mujer. Más bien, parecía la silueta de un demonio. Me llamo Will. Y esto nos pasó en Venezuela, una noche en la que se fue la luz. Allá eso era normal, se iba por horas y nosotros ya estábamos acostumbrados. Ese día estábamos juntos, David, Anthony y yo. Como no había nada que hacer, decidimos subir a un tanque de agua en un cerro, solo para ver el atardecer. Todo estaba tranquilo hasta que cayó la noche. Cuando pasábamos frente a una casa enorme, abandonada, de esas que todo el mundo conoce pero nadie se acerca. Antes vivía una familia con mucho dinero ahí, pero se fueron de un día para otro. Mientras caminábamos, David dijo en broma: «Hey, yo vi algo en esa ventana». Nos reímos, pero él no. Se quedó mirando serio. Luego dijo: «¿O qué? ¿Les da miedo entrar?». Anthony lo dudó. «Ustedes están locos, yo no voy a entrar ahí». Y se fue. Solo quedamos David y yo. Nos miramos y sin decir nada caminamos hacia la casa. La puerta estaba abierta. Entramos. Todo estaba cubierto de polvo. Los muebles tapados, ventanas rotas y en silencio. Era demasiado pesado. Solo teníamos la luz del teléfono. Le dijimos baja: «Hey, prende tu linterna». Empezamos a abrir cuarto por cuarto. 1, 2, 3. Y nada. Solo habitaciones vacías. Pero cuando llegamos al quinto cuarto, escuchamos algo. Un sonido. Como huesos quebrándose. Se me heló todo el cuerpo. Le dije a David que no abriera, pero él ya tenía un palo en la mano y me dijo: «Abre, yo te cobro». Respiré hondo y abrí la puerta. Al principio no vimos nada, solo una figura en una esquina, de espaldas. Parecía un viejito
muy delgado, se le marcaba toda la mandíbula y estaba llorando, pero no fuerte, como un susurro roto. Teníamos la linterna apuntando hacia abajo, pero cuando la levantamos, esa cosa se giró y su cara no era humana. Estaba hundida, seca, como si estuviera muriendo. Nos miró y de repente se tiró hacia atrás. Su cuerpo sonó como si se rompiera y su cabeza cayó hacia el suelo, pero su mandíbula quedó mirando hacia arriba, al revés, y empezó a moverse hacia nosotros, arrastrándose rápido, demasiado rápido. Salimos corriendo, no miramos hacia atrás, solo corrimos hasta llegar al pueblo. Cuando por fin paramos, David dijo: mi teléfono no. Se le había caído dentro. Nunca volvimos por él. Al día siguiente compró otro. Le contamos todo a Anthony, pero no nos creyó. Solo dijo: yo se los advertí. Y hasta hoy nadie volvió a entrar a esa casa. Pero a veces cuando paso por ahí, siento que algo sigue ahí dentro, esperando. Lo que voy a contarte no es un invento, lo viví en el mall de Miami. No se lo he contado a nadie completo, a nadie. Ese día yo solo iba a comprar un regalo para mi novia. Era 1 de enero, el lugar estaba lleno, música, luces, gente caminando. Nada fuera de lo común. Yo estaba buscando opciones, dando vueltas en algunos locales, pero de la nada todo cambió. Se empezaron a escuchar gritos, luego explosiones. Pensé que eran fuegos artificiales, pero la gente empezó a correr como si algo los estuviera persiguiendo. Y ahí fue cuando sentí algo raro. No era solo miedo. Me escondí cerca de una tienda tratando de ver qué estaba pasando. Y en cuestión de minutos llegaron patrullas, muchas patrullas, demasiadas podría decirse. Nunca había visto tantas. Cerraron todo, no dejaban salir a nadie y lo peor es que los policías no estaban viendo a la gente, estaban viendo hacia otra dirección. Ahí fue cuando lo vi y te juro que hasta hoy no sé cómo explicarlo. Algo alto, demasiado alto, más de 3 metros, pero no era solo uno y tenían forma clara, era como transparente, como si la luz los atravesara. Yo diría que como seres de vidrio, pero al mismo tiempo distorsionaba todo a su alrededor. No tenían rostro, no tenían ojos, pero yo sentía que me estaban viendo. Moviéndose lento, sin hacer ruido, como si fuesen de goma o no hablaran. Intenté enfocar bien. Tomé mi teléfono e intenté acercarlo y hacer algo, pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba paralizado. Nunca había sentido un miedo así. No era como ver algo peligroso, era como ver algo que no debería existir. Y en ese momento, uno de ellos se movió. Giró lentamente y te juro que sentí como si me hubiera visto directamente a mí. Ahí fue cuando reaccioné y salí corriendo sin pensar, sin mirar atrás. Solo quería salir de ahí. Mientras corría, boté mi teléfono y tampoco me detuve a recogerlo. Solo escuchaba a la gente gritar, pero también escuchaba silencio, como si todo lo demás desapareciera cuando esas cosas estaban cerca. Después de unos minutos, todo terminó, o al menos eso nos dijeron. Nos sacaron del lugar, nos dijeron que solo había sido un disturbio entre adolescentes, pero eso no es verdad, porque yo sé lo que vi y desde ese día no puedo dormir bien porque hay algo que no me deja en paz, y es que si eso fue real, entonces no estamos solos. Y lo peor es que parecía que la policía sabía dónde estaban esas cosas, como si se hubieran escapado de algún lugar. Esta historia es real. Puedes buscar evidencias en internet. Si encuentras algo
a inicios del 2024 en el Bayside del Marketplace de Miami. Gracias por leer mi historia. Me gusta mucho tu contenido.